Bien, buenos días a todos y a todas los que a esta hora le hacen seguimiento a esta clase de Derecho Probatorio, integrante o componente del pensum de estudios de la maestría de Derecho Procesal Penal. Habíamos hablado ayer un poco, o mejor dicho, habíamos hecho un recuento general de lo que habíamos visto en la primera unidad y de seguida entramos a conocer aspectos de relevancia trascendental para el proceso penal que se encuentra en la unidad 2. Nos corresponde entonces hacer un repaso o un recuento muy breve de lo que vimos en la clase anterior, es decir, en la clase especial que tuvo lugar ayer en la sede de esta universidad. Ayer comenzamos viendo la segunda unidad curricular, que está referida al concepto de prueba. Vimos también los medios de prueba y vamos a ver hoy aspectos importantes sobre los principios probatorios, o mejor dicho, el régimen de los principios que rigen la prueba. Como prueba judicial, habíamos dicho que es, como su nombre lo indica, aquel conjunto de elementos o aquella actividad que despliegan las partes en un proceso. En este caso en particular, en el proceso penal de corte acusatorio, recordando que desde 1998, con la vigencia anticipada de algunas instituciones del nuevo Código Orgánico Procesal Penal, que tuvo vigencia plena a partir del siguiente año de 1999, pues regía hacia atrás las normas y disposiciones probatorias del Código de Enjuiciamiento Criminal. De manera pues que este nuevo sistema acusatorio que rige en nuestro país desde 1998 y con vigencia plena, como se dijo, de 1999, con las sucesivas reformas que ha tenido el Código Orgánico Procesal Penal, nos encontramos específicamente con el régimen probatorio que ha sido instituido por el legislador patrio para regir, ordenar y controlar todo en cuanto a pruebas se refiere. Prueba judicial, su nombre lo indica, es aquel conjunto de actividades que despliegan las partes en un proceso, es decir, ante el Poder Judicial que está en manos de los jueces de la República, partiendo del Tribunal Supremo de Justicia hacia abajo. El concepto de prueba, habíamos dicho, que es entonces el conjunto de actividades que nos llevan, o que se utilizan, mejor dicho, en un proceso judicial para demostrar o para refutar los hechos que se discuten en el juicio. Es un principio universal de derecho que la parte que alega está en obligación de probar. Es decir, el que alega prueba. De manera pues que se demostrarán las afirmaciones y se refutarán los hechos o afirmaciones de la contraparte en un juicio. De allí el nombre de prueba judicial. Y se demuestra o se prueba precisamente con el acervo probatorio. Con todo lo que vimos ayer de la importancia capital que reviste la fase de investigación y los elementos de convicción que allí se recaban para
obtener desde esa fase incipiente del proceso penal los medios preprobatorios. Es decir, todo ese cúmulo, todo ese caudal, todo ese acopio de evidencias, de indicios, de material probatorio que nos va a servir ante un eventual juicio oral y público, recibe el nombre y un tratamiento especial. Así lo determina el Código Orgánico Procesal Penal como elementos de convicción. Es entonces muy importante que ante esa sospecha de que se ha cometido un hecho punible, el Ministerio Público inicia la investigación penal. De manera pues que si el Ministerio Público no dicta la orden de investigación penal porque una vez que esté en poder de esas actuaciones o de esa denuncia o de la querella, que es un modo de proceder al inicio, para el inicio de la investigación penal, el fiscal cuenta o dispone de un lapso prudencial que le establece la ley para revisar y analizar esos elementos y poder decir si está en presencia o no de hechos que revisten carácter penal. Caso contrario, solicitará ante el juez de control la desestimación de esa denuncia o de esa querella o de esas actuaciones porque el hecho no reviste carácter penal. Iniciada la investigación, es en ese preciso momento que se abre para el Ministerio Público y para la defensa, bien sea pública o privada, la puerta al mundo de las pruebas. Sin el dictado de esa orden de investigación penal, pues las partes no pueden accionar, no pueden desplegar o tomar un curso de acción tendientes a demostrar el hecho y la responsabilidad del presunto autor o partícipe de la comisión de ese hecho punible. Es pues importante para el estudiante en esta maestría, y ese es el fin, ese es el objetivo de la universidad, potenciar sus capacidades, sus habilidades y sus destrezas en el mundo de la investigación. El abogado ha de ser primeramente, como lo dijimos ayer, un investigador. Tener o contar con las herramientas necesarias que esta universidad está poniendo a disposición a través de un sistema andragógico y de una formación tecnoformativa, haciendo uso, como lo estamos haciendo hoy, de las bondades de los medios telemáticos, de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, para que el estudiante para llevarle al estudiante el conocimiento y la experiencia práctica que tienen los que aquí estamos encomendados a esta tarea de transmitir conocimientos, para ayudar, colaborar, para apoyar al estudiante en aquella ardua tarea del mundo probatorio en la que ha de desempeñarse con éxito en un juicio oral y público de naturaleza penal. Hablamos también entonces, conocido ya la definición de lo que son las pruebas, hablamos también de las fuentes de prueba y de los medios de prueba. Dijimos que la fuente es todo lo que existe en la realidad, en el universo, en el mundo que nos circunda, en el entorno, que existen y que son previos o independientes a la comisión de un hecho punible o a... Ay, aquí se me... ¿Qué pasaría aquí? ¿Tú sabrás? Bueno, todo lo que existe en la realidad y que es independiente del proceso.
Es decir, la fuente es de donde emana toda la información, todo el conocimiento relevante para la demostración del hecho y de la responsabilidad penal. Y dijimos que el medio es ese vehículo o ese transporte necesario para llevar desde la fuente hasta el proceso la prueba. De manera pues que desplegado la actividad probatoria, tenemos que irnos a la fuente de donde está lo que nos interesa saber para probar hechos y circunstancias de tiempo, modo y lugar, y para probar la responsabilidad del autor o partícipe en la comisión del hecho punible a través de ciertos mecanismos idóneos, mecanismos conducentes, mecanismos útiles, necesarios para llevar desde la fuente del conocimiento lo que nos interesa para el proceso. Y una vez anclado en el proceso, se evacuará allí propiamente dicha la prueba para llevarle convicción y certeza al juzgador. De este modo, proseguimos. De este modo, las pruebas pueden ser obtenidas por distintos medios, por distintos mecanismos o a través de procedimientos legales. Esa es la condición indispensable, esa es la condición sine qua non para que la prueba surta efecto, para que la prueba tenga validez en el proceso. Es decir, cumplir con el debido proceso, hacerla conforme a derecho, es decir, obtenerla como lo establece la Constitución y la ley. Vamos entonces, ese fue el repaso de lo que hasta el día de ayer vimos y se hace énfasis, bastante énfasis, en la importancia que reviste para el investigador, para el abogado, bien sea fiscal del Ministerio Público, defensor público o defensor privado, conocer, formarse criterio sobre el sitio del suceso o lo que se denomina también la escena del crimen. Como recomendación o como experiencia profesional y personal, es bueno decir que el abogado que acude al sitio del suceso, pues tiene una visión general, tiene una visión panorámica del hecho que le corresponde investigar para fundar debidamente su acto conclusivo, en el caso de que sea fiscal, o su argumento de defensa para el caso de que sea defensor. Conocer el sitio del suceso, conocer la escena del crimen, es de trascendental importancia para el abogado. Porque el sitio de suceso habla. El sitio de suceso es una fuente imperdible de conocimiento, conocimiento que brota, es una fuente. El sitio de suceso, volviendo a las fuentes, es una fuente de prueba. De allí que su abordaje debe ser con rigurosidad, con exhaustividad, con mucha sapiencia, con mucha dedicación, porque de allí se hace o se forma criterio el Ministerio Público y el defensor para desplegar, como dijimos, toda la actividad probatoria. A través de la solicitud o los requerimientos que hace la defensa al Ministerio Público de que solicite y practique diligencias de investigación propias y tendientes a buscar o a recabar indicios, evidencias, objetos o cualquier otro material de interés criminalístico en favor o en contra que sirva para el proceso, que sirva para fundar convicción en el juez sobre los hechos y sobre la responsabilidad, pues necesario es ir y hacer presencia en el sitio de suceso. Tenemos que tener conocimiento general de lo que es la criminalística como la ciencia que le sirve al proceso, que sirve al derecho penal,
y más concretamente al proceso o al juicio oral y público. Debemos tener conocimiento de criminalística de campo y criminalística de laboratorio para saber qué tipo de diligencia pedir, de eso hablamos ayer también, en cada caso en concreto. Cada caso particular amerita una metodología de investigación propia, particular, distinta de los demás. Todos tienen un ABC, pero unos se diferencian de otros en la forma de probar. De manera pues que, insisto, en lo importante del sitio del suceso y de la obtención de elementos de formación y de capacitación en el área criminalística. Entrando entonces en prosecución de la unidad 2, nos corresponde hablar de los principios probatorios. Hemos hablado ya de las fuentes, de los tipos y formas de obtener la prueba, de los medios probatorios. Vamos a hablar de los principios probatorios, es decir, del régimen que rige la prueba en el proceso penal venezolano. Y nos encontramos así con el principio de legalidad, que ya hemos adelantado algo al decir que se deben respetar las reglas del debido proceso, del derecho a la defensa, del orden público constitucional, porque el proceso está instituido o establecido por el Estado venezolano a través de la Constitución y la ley para un fin específico, para un fin determinado, y no es otro que, como lo dijimos, servir al mantenimiento del orden en la sociedad y, en el caso concreto, el de aplicar las sanciones o las penas correspondientes a los contraventores de la ley penal. De manera pues que el principio de legalidad es la piedra angular del proceso. Es decir, que las pruebas solo tendrán valor y efecto jurídico si se obtienen, si se promueven, si se presentan al juicio, cumpliendo con las reglas establecidas en el derecho probatorio. Caso contrario, esa prueba no tendrá valor, esa prueba será desechada por el tribunal por haberse obtenido, mejor dicho, contraviniendo lo que dispone la ley. Por otra parte, nos encontramos el principio de igualdad de las partes en el proceso, es decir, las partes tienen los mismos derechos de probar los hechos y circunstancias, del mismo modo, de la misma manera, como lo hace la vindicta pública, del mismo modo y de la misma manera podrá hacerlo el imputado a través de su defensor. La víctima, a quien se le reconocen expresamente derechos constitucionales y que la Sala Constitucional le ha dado, lo ha puesto en un sitial protagónico también, tiene derechos a asumir investigación, a asumir incluso a presentar una acusación particular propia. Es decir, la víctima tiene los mismos derechos de probar que tiene el Ministerio Público, que tiene el imputado y que tiene a través de su defensor, perdón. Nos encontramos con otro principio de vital importancia en el derecho probatorio, como es la utilidad, la necesidad y la pertinencia de la prueba. En el acervo probatorio que vamos a llevar a un juicio oral y público ha de ser útil, ha de ser necesario y ha de ser pertinente. Porque solo si la prueba es conducente, si la prueba es idónea y si la prueba es pertinente, es decir, si la prueba guarda estrecha relación con los hechos controvertidos, podrá el juez darles su justo valor a la hora de dictar sentencia. De lo contrario, pues las desechará por inútiles, por innecesarias
y por impertinente, es decir, por no guardar relación con el hecho que allí se debate. Ese es un principio de mucha importancia al momento de promover, al momento de ofrecer la prueba. Tenemos el principio también señalado como el principio de la suficiencia. Este principio refiere que la prueba debe ser suficiente y fehaciente y que estén respaldadas por otros medios probatorios. Es decir, que la prueba sea abundante. Como se dice en el argot popular, es mejor que sobre y no que falte. Prueba suficiente y fehaciente, es decir, una prueba que le da fe, que es una prueba que es creíble, que le genera al juez convicción y certeza para fallar en uno o en otro sentido. Esa prueba la concatenará en su labor de valoración, utilizando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, con los otros medios probatorios. Es toda una ardua labor que tiene el juez para dictar sentencia absolutoria o condenatoria. Nos encontramos también con el principio de contradicción. Este principio está referido a que las partes pueden impugnar y contradecir las pruebas de su oponente, de la contraparte. Hemos dicho que el proceso penal es adversarial, es decir, una parte que acusa y otra parte que se resiste o que se defiende, como lo es el acusado o el imputado. De manera pues que ambos pueden impugnar y contradecir esa prueba. Tenemos el de libertad probatoria. Este principio señala que todo se puede probar con todo. Hemos dicho que el despliegue de actividad probatoria está encaminado a probar hechos y circunstancias de tiempo, modo y lugar, y también a probar la responsabilidad o no del presunto autor o partícipe del hecho. De manera pues que la ley permite probar esos hechos o desvirtuar esa responsabilidad con todo, salvo excepciones, es decir, salvo que esté expresamente prohibido por la ley utilizar X o Y medio probatorio. De allí el nombre de libertad probatoria. Tenemos libertad amplia y suficiente para procurarnos la prueba. Todo dentro del principio de legalidad, dentro del orden establecido en el debido proceso. Tenemos también el principio de publicidad. Este principio deriva, lógica y evidentemente, de la naturaleza del juicio oral y público. Es oral y es público, salvo excepciones. Es decir, que el juez o el fiscal del Ministerio Público o el defensor, ante ciertas y determinadas circunstancias, pueden solicitar y decretar el juez que el juicio se haga a puerta cerrada. Cuando se debaten asuntos donde está en juego la seguridad de la nación, donde estamos en presencia de un secreto de empresa o un secreto de Estado, o en presencia de juicios donde están comprometidos niños y adolescentes. Tenemos también el principio de la inmediatez y la concentración. Este principio probatorio de la inmediatez no es otro que aquel que se refiere a que el juez de la causa presencia
directamente la evacuación de la prueba. Es decir, está en el sitio y en la hora indicada que ha de evacuarse la prueba. Y el juez, como director del proceso, como director del debate, está presenciando, controlando y regulando las reglas del juego de las partes. Es allí donde conseguimos la inmediatez. Más adelante vamos a ver cuál es la excepción que tiene este principio de la inmediatez. Cuando hablemos de la prueba preconstituida, de la prueba anticipada y de la prueba trasladada, porque no será el juez de juicio el que está viendo, el que está observando directamente la evacuación de esa prueba, pero sí será el que la valore, el que la admita y la valore en el juicio de que se trate. Entonces, materia de esta segunda unidad también, pero en la próxima clase. Y el principio de concentración que indica que el juicio se realizará en el mayor número de días, en el menor número de días posible. Concentrar la mayor actividad probatoria por audiencias para que el juicio fluya, para que haya celeridad procesal. Eso significa concentración. Concentrar en el menor número de audiencias posibles la actividad probatoria. No dilatarlo indebida o injustificadamente en el tiempo. Dijimos, hemos venido recalcando que la finalidad de la prueba es demostrar los hechos que se discuten en juicio. Cada parte demuestra, ¿cómo? Cada parte demuestra sus afirmaciones y procura rebatir, los hechos. Cada parte demuestra los hechos que alega y procura o dispone rebatir o contradecir con pruebas los hechos de su adversario. Y como finalidad del proceso, pues la búsqueda de la justicia en la aplicación del derecho. Entonces vemos cómo se nos presentan dos finalidades en un mismo sentido: demostrar para hacer justicia, y que es un principio universal de derecho que el que alega prueba. Jeremías Bentham, en su obra del año 2005, dijo respecto de este principio del derecho probatorio que la prueba es algo mágico que tiene el proceso, porque hace reaparecer aquello que ha pasado, porque hace tornar inmediato aquello que ha desaparecido de su inmediatez, porque hace representar vivos sentimientos que se han consumido, y en general, más singular todavía, porque hace tornar íntegra una situación que se ha descompuesto. Es decir, para Jeremías Bentham, la importancia fundamental de la prueba es que se revive, que traemos el pasado al presente, lo escenificamos con una cronología de singular importancia para que el juez tenga convicción, tenga certeza de aquellos hechos pasados que se le están trayendo a su presente, a su estrado, a su despacho, para que dicte una decisión, absolviendo o condenando. Dice Bentham que el arte del proceso no es esencialmente otra cosa que el arte de administrar pruebas. De allí la importancia de las pruebas, el arte de administrar pruebas. Tan importantísimo es entonces el mundo del derecho probatorio. El maestro Chiovenda, por su parte,
en el mismo año 2005, considera que la prueba consiste en crear el convencimiento al juez sobre la existencia o inexistencia de los hechos en el proceso, lo que implica suministrarle los medios para tal fin. Es decir, nos conseguimos aquí patente la posición adversarial del proceso penal. Probar la existencia. Una parte que quiere probar que un hecho existe y otra que quiere probar que ese hecho es inexistente. O que pueden coexistir como ocurre con mucha frecuencia o con mucha regularidad en el proceso. Ese choque de trenes, ese choque de poderes para probar existencia o inexistencia del hecho, y se le lleva al juez el medio para crearle convicción y certeza. Entonces, ¿qué es lo que se prueba? Sentís Melendo en el 97 dice que es conveniente decir que se prueban los hechos, porque hay estudiosos de la materia, estudiosos del tema, que dicen que los hechos no se prueban, sino que lo que se debe probar son las afirmaciones de las partes. Sentís Melendo dice que se prueban los hechos, se prueban las circunstancias de tiempo, modo y lugar, y se prueba la responsabilidad. El maestro David Echandía, por su parte, dice que por hechos ha de entenderse todo lo que puede representar una conducta humana, todo suceso, todo acontecimiento, todo hecho o acto humano, voluntario o involuntario, individual o colectivo, que sea perceptible por los sentidos. Inclusive dice él que un hecho es una simple palabra pronunciada, unas circunstancias de tiempo, modo y lugar, y que el juicio de calificación que de ello se tenga. Como puede observarse, el hecho en materia penal es amplio y no se limita al sentido literal ni restringido como un suceso o un acontecimiento. Todos estos hechos, pues, tienen las partes la carga de probarlos en el caso de que los aleguen. Basado en el principio de la libertad probatoria y en el principio de basado en el principio de la libertad probatoria y en el principio de legalidad. En este punto es necesario o es importante distinguir entre lo que es legalidad y lo que es ilicitud de la prueba. Hay doctrinarios, estudiosos del tema, que dicen que una prueba será ilícita cuando se obtiene en contravención a los derechos fundamentales de las partes. Esa es la característica fundamental para determinar o para precisar si una prueba es ilegal o si una prueba es ilícita. Si se viola un derecho fundamental, estaremos en presencia de una prueba ilícita y el efecto o la consecuencia jurídica será que esa prueba de plano está revestida de nulidad absoluta y todo el cúmulo probatorio que de ella emane o se origine correrá la misma suerte por aquella teoría del fruto del árbol envenenado, es decir, la nulidad baja en cascada, va afectando como en efecto dominó a todas las demás pruebas que emanan de esa prueba que se ha obtenido de manera ilícita, de manera atentatoria contra los derechos fundamentales de las partes. Y que por su lado, una prueba es ilegal cuando se hace contraviniendo
normas de orden legal. Es decir, no se viola un derecho fundamental, sino que se viola una disposición de la ley. En el cronograma de la unidad 2 nos corresponde hablar de lo que son pruebas preconstituidas, prueba anticipada y prueba trasladada. Este es un punto que vamos a hablar someramente porque dentro del cronograma de evaluaciones vamos a asignar una actividad relativa a este punto de la prueba preconstituida, la prueba anticipada y la prueba trasladada, para que ustedes, los alumnos participantes, hagan un análisis jurisprudencial de lo que ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia respecto de estas tres instituciones, para que adquieran las habilidades, conocimientos y destrezas y poder definir o poder diferenciar cuando se está en presencia de una o de otro tipo de prueba, cuándo hacerlo valer, cuándo solicitarlas, cuáles son los supuestos o los requisitos para que proceda su admisión y su valoración en juicio. De manera pues que una prueba preconstituida, como su nombre lo indica, de acuerdo al sufijo pre, no es otra cosa que aquella que es previa al proceso penal del que se trata. Es una prueba con que cuentan o disponen las partes antes del inicio del proceso penal y que puede perfectamente ser llevada a hacerla valer en el juicio actual que se esté llevando a cabo, para probar hechos y circunstancias y para probar la responsabilidad o no del encartado. Entonces, prueba preconstituida es también lo que se denomina como prueba extrajudicial, que a su vez puede ser extrajudicial porque se refiere, está extra o está fuera de ese proceso de que se trata. El hecho de extrajudicial, pues, es una prueba que ha sido judicializada de otra manera, a través de otro mecanismo, pero que el juez de juicio, en este caso, a través del principio de control de constitucionalidad y legalidad, examinará aquel elemento probatorio, aquel elemento documental, porque habrá de traérsele en copia certificada para que la admita y la valore si la considera ajustada a derecho, si la considera idónea, si la considera conducente, si la considera útil y necesaria y pertinente para demostrar las alegaciones de las partes. Por otra parte, la prueba anticipada está prevista en el Código Orgánico Procesal Penal y como su nombre lo dice, es una suerte de cautela o de prevención que toman las partes en el proceso ante ciertas y determinadas circunstancias. Las partes pueden entonces acudir a esa institución de la prueba anticipada, solicitarla por los canales regulares, es decir, ante el juez de control, cumpliendo con las disposiciones del debido proceso, para que se tramite, como se ha dicho, ante ciertas y determinadas circunstancias, practicar una prueba anticipada. En materia de LOGNA, ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional y con carácter vinculante, que las declaraciones de los niños y adolescentes ha de recibirse como prueba anticipada. Y hay que cumplir con ese mandato constitucional. Por otro lado, cuando se presume con fundamento serio de que los rastros del delito o elementos del delito pueda o tiendan a desaparecer con el paso del tiempo, pues se acude
al juez de control se acude al Ministerio Público como ente rector del proceso penal, del encargado de la investigación penal. Se le solicita, se tramita ante el juez de control que se practique una prueba anticipada para asegurar ese acervo probatorio que nos va a ser de vital importancia para el juicio. El juez analiza los elementos de la solicitud, analiza la argumentación, analiza los fundamentos de hecho y de derecho y la declarará con lugar o sin lugar. Admite o desecha la petición de acuerdo a lo que le estamos o lo que las partes le están solicitando. Es anticipada porque nos estamos anticipando al juicio. Estamos en fase de investigación o estamos en fase preliminar y precavemos o tomamos la previsión o la precaución de asegurarnos esa prueba porque puede desaparecer con el paso del tiempo. Un testigo, por ejemplo, que está de paso o que se va a ausentar por cierto y determinado tiempo del país, o un turista extranjero que es testigo presencial o referencial o instrumental, de acuerdo a la categoría de testigos que existen, que está de paso en territorio nacional, pues ha de asegurarse ese testimonio, esa prueba testifical con una prueba anticipada, porque de lo contrario nos quedaremos sin prueba en el juicio porque ese turista o ese nacional venezolano tiene previsto un viaje y lo ha demostrado fuera del territorio nacional y no va a estar presente al momento de la celebración del juicio. De allí que la prueba anticipada, pues un elemento de los que disponen las partes para asegurar acervo probatorio. Y la prueba trasladada, que es el tercer tipo de pruebas de este tipo, pues como su nombre lo indica, no es otra que aquella que viene o que se conduce o se traslada de un proceso a otro y ha de cumplir una serie de requisitos o de supuestos para que proceda su aplicación en un juicio oral y público. Hay disposiciones de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia que nos refieren cuáles son esos supuestos de procedencia para que un juez de juicio pueda admitir y pueda valorar una prueba que ha sido promovida y evacuada en un juicio distinto. Entre ellas, dice la jurisprudencia que han de referirse a las mismas partes procesales. Es decir, si en un proceso A están debatiendo Pedro y Juan, en el proceso B deben necesariamente estar debatiendo Pedro y Juan. Si debaten Pedro y Luis, pues el tribunal declarará inadmisible esa prueba porque se trata de partes distintas. Sobre ese tema, como les dije, se va a asignar una actividad evaluativa para que ustedes profundicen en ese recuento jurisprudencial de lo que es la prueba preconstituida, la prueba anticipada y la prueba trasladada. Tenemos entonces, ya casi para concluir, que hablar un poco de cuáles son los hechos que no se prueban o los hechos que no ameritan actividad probatoria de las partes en el proceso, porque no todo lo que se lleva al proceso merece ser probado, porque puede ocurrir que el imputado pues reconozca, expresa tácitamente alguno de los hechos que se le endilgan en la apertura de juicio, que no promueva ninguna prueba para desvirtuarlo y en general que hayan hechos constitutivos, hechos extintivos
impeditivos, invalidativos o modificativos, de lo cual vamos a profundizar en la próxima clase, sobre estos hechos que no requieren o que no son objeto de prueba. Nos encontramos con los hechos que son admitidos. Una vez presentada la acusación, el defensor y el imputado tienen el tiempo suficiente para examinar los autos y las actas procesales, saber y entender y analizar cuáles son los hechos que obran en su contra en ese escrito de acusación fiscal, y una vez concedido el derecho de palabra, pues el defensor tomará la decisión si los admite o no. Estamos en presencia de una admisión de hechos. Y si admite esos hechos, pues evidentemente ya el juez entra de seguida a aplicar la sanción correspondiente, la penalidad correspondiente, y no necesita debate probatorio. Tenemos los hechos presumidos por la ley. Lo que la ley presume como hecho cierto no ameritan ser probados. Tenemos hechos evidentes. Los hechos indefinidos no requieren prueba porque como están indefinidos, de allí la tarea ardua que tienen las partes de circunscribir, de precisar con lujo de detalles los hechos, para que no queden indefinidos, porque si están indefinidos serán hechos infundados. De allí que se perdería tiempo y esfuerzo tratando de probar algo que no ha sido bien preciso, bien determinado. Los hechos negativos, ha dicho la doctrina y la jurisprudencia, que no requieren prueba. Los hechos que son impertinentes, es decir, hablamos de la utilidad, necesidad y pertinencia de la prueba. Si traemos aquí un elemento impertinente, es decir, que no guarda relación con el hecho, o un hecho irrelevante, tampoco amerita prueba. Los hechos públicos, notorios y comunicacionales tampoco necesitan ser probados porque se entienden ya conocidos por el juez, que es el que en definitiva va a dictar sentencia. Un hecho público, un hecho notorio, un hecho comunicacional, no necesitamos probarlos, salvo excepciones. La notoriedad judicial, igualmente, el hecho cuya prueba prohíbe la ley. Estamos aquí en presencia de las pruebas prohibidas. Y los hechos, todos estos hechos, pues están eximidos de prueba. Concluiremos entonces diciendo o hablando un poco sobre el objeto de la prueba, y hemos dicho ya que son todos aquellos hechos individuales o colectivos perceptibles por los sentidos humanos y hechos de la naturaleza también, que requieren despliegue de actividad probatoria para llevarle convencimiento al juez. Es un mundo amplio, o es una concepción amplia que se da sobre los hechos, es decir, no es restringido a un acontecimiento material o a un suceso específico, en el entendido de que tenemos también, como se maneja en el concepto, hechos que son sensoriales, que son auditivos, una palabra, una comunicación, en fin, es una amplia gama de hechos que las partes, de acuerdo al caso concreto, deberán probar. Nos corresponde entonces para la próxima clase hablar de concretar, mejor dicho, un poco para que tengan ustedes
base cierta sobre las excepciones a la prueba, es decir, vamos a profundizar un poco más sobre la prueba del derecho nacional, la prueba del derecho extranjero, las leyes, los decretos, las ordenanzas regionales o municipales, las circulares, las resoluciones, las gacetas oficiales, como prueba de derecho. Es conocido el principio del iura novi curia, que establece que al juez se le dan los hechos y él aplica el derecho. Pero este principio tiene su excepción que, o referido a que en ocasiones o de manera excepcional, tenemos que las partes probar ante el juez en ese juicio penal de que se trate el derecho aplicable, bien sea nacional o sea derecho extranjero, bien sea un decreto, una ordenanza, una resolución ministerial, una circular, en fin, para llevarle conocimiento al juez, para crearle certeza. Por ejemplo, una gaceta oficial donde haya salido publicado el nombramiento de cierta y determinada persona para un cargo público. Probaremos con esa gaceta oficial la cualidad de funcionario público o, en su defecto, la remoción para el caso de los delitos en que comprenda probar la cualidad de funcionario público de una persona para atribuirle o para aplicarle cierto determinado texto penal sustantivo, tenemos que probar la cualidad de funcionario público. Las ordenanzas públicas, para saber qué establecen esas ordenanzas, pues el juez desconoce a profundidad. El juez conoce el derecho general, pero a la parte le corresponde, a la parte interesada le corresponde llevarle al juez ese texto normativo. Es decir, entonces tenemos dentro de los hechos que son o que están exentos de prueba, en virtud del principio de iura novi curia, tenemos que poner especial énfasis en esto. Como dijimos, en la clase siguiente vamos a hablar un poco más de esto para dar concluida la unidad 2 y se les asignará en los próximos días u horas la tarea evaluativa referente a las pruebas preconstituidas, las pruebas anticipadas y la prueba trasladada. Con esto, pues preguntamos a la que está presente en clase, a la doctora Zoila, si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, para aclararla en el momento o para dar respuesta en la próxima clase, de acuerdo a lo que quiera saber o entender para profundizar en este tema, en todo este recorrido que hemos visto ya, casi terminando la unidad 2. Pues bien, nos informan que no hay, que está todo claro, que no hay preguntas, que dudas hay muchas, pero que no hay preguntas. Dudas bastantes. Esto lo vamos aclarando con la práctica, teoría y práctica. Muy importante para nosotros conocer de teoría y llevarla al campo, llevarla al terreno. Nos despedimos con esto y será hasta la nueva oportunidad. Muchas gracias.